Programa verdaderamente dedicado a entrevistas de temas de religión, principios, valores, etc. Este programa se pasa en diferentes horarios del mes, algunas veces a la tarde y otras veces a la noche. Hoy tenemos una visita realmente interesante, que es Pablo Lozano. Pablo, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Pablo es ingeniero agrónomo, pero me dijo, no digas eso porque yo acá no vengo como ingeniero. Pablo viene para dar testimonio de vida de un suceso que ocurrió en su familia hace muchos años ya, y entonces te propongo que empieces relatando la experiencia de ustedes para luego charlar entre los dos. ¿Cómo no? Espero que sea de utilidad el testimonio que vamos a dar. Se trata de la historia de mi padre, en realidad se trata de la historia de mi familia, pero que involucra en primera persona a mi padre. Mi padre se llamaba Domingo Lozano, nació en un hogar muy humilde del barrio inglés, de lo que se llamaba barrio inglés. Barrio Pueyrredón, actual. Este barrio. Claro, exacto, en estas cercanías de esto, un poquito más hacia el norte nació él, de una familia muy humilde, muy influenciada por la comunidad jesuítica, porque ellos vivían muy cerquita de Buchardo, donde estaba el noviciado jesuita, y una actividad muy intensa tenían los jesuitas, por lo que él desde pequeña edad se crió en esa comunidad. Era una persona que tenía grandes capacidades y se dedicó a la industria. Él empezó a trabajar en forja y luego entró a Kaiser, Argentina, que luego se fusionó con Renault. Ica Renault. En Ica Renault, exacto. Y él entró como operario no especializado a la planta de Santa Isabel. Y a partir de sus condiciones personales, su gran capacidad, su responsabilidad, llegó a gerente de producción de la planta. Sin tener estudios. Él tenía estudios técnicos y luego en la misma fábrica le permitieron el desarrollo. Capacitarse. Sí, y llegó a ser un referente en el forjado en Argentina, era el presidente de la Cámara Argentina de Forjado. Nosotros seguimos viviendo, formó familia con mi madre a edad muy temprana y formaron una familia de 6 hijos, uno de los cuales soy yo, segundo en orden de aparición. En el año 1976, mis padres participaban de la actividad de la parroquia, Sagrada Familia. En el año 1976, el 10 de octubre de 1976, a la salida de misa, lo espera un grupo comando, en este caso eran 2 jóvenes, un hombre y una mujer, a la salida de la misa de 11. Como todas las parroquias de barrio, la misa de los jóvenes es la más numerosa. Y así es que en ese domingo prestábamos una guitarra al coro, estábamos 3 de mis hermanos participábamos de la ceremonia, yo tenía 16 años, y saliendo de la iglesia con una guitarra en la mano y llevando del hombro a mi madre de la otra, vivíamos a 2 cuadras de la iglesia. Este grupo de jóvenes, uno de ellos saca un arma, él venía cruzando la calle en diagonal, la mujer corre, la agarra del cuello a mi madre y este muchacho empieza a dispararle matándolo en el acto, mi padre. El primer estampido fue una corrida de la gente, yo me di vuelta. ¿Vos estabas presente? Sí, estaba muy cerquita. ¿Viste el hecho? Sí, claro. Sí, lo vi, lamentablemente lo vi. Vi cuando después mi padre ya estaba en el piso y este muchacho disparaba a la persona que ya estaba muerta. Fue un acto, Eduardo, de absoluto terrorismo, en todo lo que implica el término. Salen corriendo, el cura se les quiere interponer, le disparan, felizmente le erran, los espera un auto, suben el auto y se van. Ahí cambió nuestra vida, absolutamente, la vida de nuestra familia. 42 años tenía mi padre, 42 mi madre, 16 el hermano mayor
8 el hermano menor. Quedamos absolutamente impactados. El ruido de los balazos son una cosa que no se puede borrar nunca. Nunca entendimos por qué. Mi padre no tenía actividad gremial. ¿No estaba enfrentado con el gremio? No, absolutamente. Es más, diría que una de las cosas que mi padre tenía era que era un conciliador. Porque en ese momento que era Argentina en el 76, imagínense, un país en llamas, muy conflictivo, los gerentes no podían entrar a la planta. Y mi padre, que gozaba del respeto de haber empezado de cero dentro de la planta, era la única persona que llegaba. Yo me recuerdo, siendo chico, que a mi casa venían un montón de operarios de la planta a plantear sus cosas. Yo creo que esa condición mediadora era la que este grupo de muchachos, que lamentablemente hoy se los considera héroes, cuando en realidad no lo fueron equivocados y además asesinos. Entonces esa capacidad mediadora que tenía mi padre seguramente era la que no toleraban ellos. Significaba un obstáculo, porque ¿cuál era una multinacional? No puede tener un gerente que viene del pueblo. Exacto, y encima que es conciliador. Era absolutamente mal visto. Entonces, bueno, ese fue el punto de partida de un cambio radical de vida. Yo le digo siempre a mis amigos que yo pasé de adolescente revoltoso a adulto. En un instante. En un par de horas. Nosotros tuvimos la gracia enorme de tener un grupo de amigos que nos acompañó, pero fundamentalmente una gran madre. Que ella, los poquitos días de este terrible asesinato, nos juntó a todos y nos dijo: hijos, si ustedes quieren vengar a su padre, sean buenas personas. Y créame, Eduardo, que eso a nosotros nos sacó del camino del odio. ¿Podés repetirme porque no termino de procesarlo? Mi madre nos juntó a todos. Por supuesto, ella tenía un sufrimiento enorme, porque además tenía una pareja exquisita con mi padre, pero nos dijo: si ustedes quieren vengar a su padre, tienen que ser buenas personas. Ese momento fue clave para mí y para mis hermanos, en decidir salir del camino del rencor y del odio. Nosotros hemos podido construir nuestras vidas a pesar de semejante agresión. Bueno, ya voy a entrar en eso, que es el tema del perdón, que justamente por eso te he invitado. Pero antes quiero hacerte dos preguntas. Sí, cómo no. La primera, ¿cómo tomaste vos y tus otros hermanos este mensaje tan difícil de entender? Y la segunda, que quiero que me contestes primero, es ¿quién era tu madre? Es decir, ¿de dónde venía una persona capaz de poder procesar semejante idea? No sé si me explico. Sí. Mi madre venía de un hogar de españoles, un hogar muy simple, pero una mujer tan extraordinaria que se formó en la vida y que tuvo esa capacidad infinita de amar y de sobreponerse y de renunciar a sus cosas y de acompañarnos, y lo hizo con nosotros, lo hizo con todo. Fue una mujer, y espero que hay mucha gente que la ha conocido, y a mi padre también, que puede dar testimonio de lo que yo estoy diciendo, porque por ahí uno no es subjetivo, pero fundamentalmente el hecho de que nos permitió poder hacer nuestra vida en felicidad. Ahora, ¿cómo entendiste vos esto? ¿Que vos tuviste apertura mental para poder procesar estas palabras? Yo, de hecho, sí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16. 16. Sí. Y al ser testigo del hecho, yo tuve muchas semanas yendo a los juzgados federales, porque esto tomó el procedimiento de la justicia y había que reconocer a las personas. Así que me recuerdo mañanas enteras pasando fotos de posibles
gente participante del atentado. Lo cierto es que fueron momentos extremadamente difíciles. Posiblemente nuestra fe, el acompañamiento de algunos... Ayudó mucho. Ayudó muchísimo, sí. Eso, la asistencia divina es un ¿Ninguno de los hijos se rebeló ante el consejo de la madre? No. No, al contrario, no. Fue un acierto, por supuesto, es el momento y después todo lo demás. Es la compañía, es el ejemplo, es el acompañamiento. Todo, pues si uno se queda en la expresión sintetizó un inicio de un nuevo paradigma, había que seguir lo que ella nos decía. El papi no está más, pero nosotros tenemos que seguir. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y después vamos a profundizar en esto que vos nos has contado tan emocionante. Bueno, cómo no. Yo quiero hacer una reflexión por esto que hemos oído de boca de Pablo y luego quiero tu opinión sobre mi reflexión, ¿cierto? El perdón, porque tu madre en definitiva lo que dijo es perdonen. El perdón yo lo defino, no yo, sino que yo lo explico de enseñanzas que he recibido a través de mi vida. El perdón, la mejor forma de entenderlo es como la eliminación del odio. Y el que perdona es aquel que se beneficia más, porque el odio consume energía. Yo soy ingeniero y para mí es muy importante el tema de la energía. Vos también, Pablo, sos ingeniero. El odio consume energía, es como el calor. Para que haya calor en invierno hay que quemar un leño, pero el leño se consume. Para odiar hay que tener energía que genere odio. Y aquella persona que decide dejar de odiar, deja de consumir energía. Y el perdón ni siquiera necesita que el perdonado se entere que ha sido perdonado. El perdón es un acto interior de cada uno que dice, he decidido dejar de odiar. ¿Así lo vieron ustedes, Pablo? Sí. Yo les diría que para nosotros el perdón o el odio es como una planta. Aflora. Pero fundamentalmente las raíces ocupan el espacio interior. Y si esas raíces son de odio, está ocupando un pedazo de mi vida. Que te impide llenarlo de amor. Que le impide llegar de cosas positivas. Del amor y de otras cosas positivas. Entonces, un poco esta posibilidad que nosotros tuvimos en el acompañamiento de tanta gente es de salir, por supuesto con mucho esfuerzo, ¿no? De salir de ese camino del odio y que nuestros espacios sean ocupados por cosas positivas. Ahora, en el caso de tu familia, ese perdón no significa olvidar y no analizar y sacar conclusiones de las cosas que ocurrieron, son totalmente diferentes, ¿cierto? Por supuesto. Decir, no es el perdón del tonto que dice no me hablen más de este tema. No, por supuesto. Nosotros pedimos ser reconocidos como víctimas. Nos dañaron de una magnitud enorme e injustamente. Nos privaron a nosotros de nuestro padre, de tener una vida normal. Le impidieron al país de tener un prohombre. ¿En honor a qué? No existimos, Eduardo. Somos víctimas que no existimos, que no estamos relevados, que no ha habido justicia. Supongo que les habrán dado $250.000 a cada uno, como hicieron con la contraparte. Absolutamente no. Absolutamente no. Y empezando por la primaria, es no reconocer los actos de subversión. Porque reconocer a las víctimas de la subversión es reconocer que hubo subversión. Y el discurso que nos venden es que hubo jóvenes idealistas. ¿Y nosotros qué somos? ¿Y mi padre qué era? ¿Y el sufrimiento de mi madre? ¿Hecho idealismo de qué? A usted, mire, en el hecho yo le conté, participó una mujer y un hombre. La mujer
la que tomó a mi madre del cuello y la apartó mientras el otro asesinaba a mi padre? Yo le he visto en los actos de recordar el nunca más. ¿Vos la has identificado con nombre y Absolutamente, apellido? sí, seguro. Sí. ¿Existe esa persona? Existe, está viva, está indemnizada por todos. Sí, con $250.000. Ahora... Pero entonces, yo lo que digo es, nosotros no tenemos odio, pero tenemos sentimientos. Yo no le deseo a nadie que vaya a un lugar a que sea torturado, pero por favor tengan la dignidad que si se equivocaron, acéptenlo y tengan un poco más de decoro. En la sociedad argentina no se va a construir nunca así. No se puede construir con una injusticia como esta. ¿Vos nunca trataste de militar en algún partido político o en alguna agrupación que reivindicara estos terribles? Nosotros, hasta que murió nuestra madre, sabíamos que esto le provocaba mucho daño. Hemos dado testimonio, mi hermana estuvo en algunos programas en un momento crucial que se debatía esto, pero eso incidía mucho en la salud de mi madre. Y ya enferma, sobre el final de su vida, nuestro deseo siempre fue protegerla. ¿Tu madre, cómo fue la vida de tu madre después de quedar viuda? ¿Ella se volcó a la familia? ¿Ella recuperó la alegría o quedó muy triste en una vida un poco de...? No, mi madre siempre tuvo un gran dolor, la pasó muy mal durante el tiempo, quedó sola, y sin estado, nunca existimos. Tuvimos la ventaja, la suerte de que la propia empresa, aquella multinacional que traiciona los intereses del país, nos acompañó en algún sentido en los primeros tiempos. Fíjense qué paradoja. Tuvimos a los 10 años de haber muerto mi padre, tuvimos un accidente con un hermano y falleció. Y las muertes son como en las peleas de boxeo, como las trompadas, ¿no? Son acumulativas. Ella tuvo una vida muy difícil, pero siempre fue una mujer llena de luz. Pero educó con amor y con paz y con bondad a sus hijos. Sí, absolutamente. Es decir, ¿cómo es la frase que ella te dijo? Si ustedes no perdonan, ¿cómo fue? No, si quieren vengar a su padre, sean buenas personas. Como que no había posibilidad de odio. A tu padre lo vas a vengar siendo bueno en lo que hagas, lo mejor que puedas. ¿Y eso lo salvó a ustedes, crees vos? Absolutamente creo que sí. ¿A todos? A todos. Ninguno dejó de tener ese... Bueno, cada hermano es distinto y cada uno lo va elaborando como puede. Algunos tienen un poco más de bronca que otros, pero ciertamente hemos podido rehacer nuestras vidas, hacerlas, crear nuestra familia. Hoy somos 6 hermanos, pero ya somos 16 con los nietos. Lo lamentable es que mi madre se perdió una parte de eso por lo que le costó, digamos, incluso a costo personal de ella, de su salud, y mi padre, pobre, que no nos pudo ver. ¿Y tu madre de qué edad murió? Mi madre murió en el 2010, y murió con 70 y pico de años. Murió de una forma muy fea porque terminó con una enfermedad que murió como asfixiada, tenía una enfermedad en los pulmones. Ajá. Así que, pobre vieja, hasta en sus últimos días pero fue un gran ejemplo, aún en la dignidad de su muerte. Bueno, y le pudo dar a esta familia un objetivo para poder volver a seguir funcionando como tal. Claro, exacto. Y eso es lo que hace y que nos mantiene unidos como familia y podemos dar testimonio de esto porque lo hemos sufrido en su momento. Entonces, Pablo, ya para terminar, te quiero agradecer mucho porque sé que esto a vos te cuesta hablar de este tema y yo te he pedido que lo traigas a la televisión porque creo que este programa es un programa que habla de esos valores y como estos valores
normalmente no se dicen, porque se habla de otros valores que tienen más cartel, es que yo quería tener esta entrevista contigo. Pero como corolario final, entonces sería el siguiente. Ante esta desgracia tan terrible generada por un acto de maldad, la forma de eliminar la maldad es con el perdón, y existiendo el perdón se acaba el odio, y como no hay odio, hay lugar para hacer otras cosas y seguramente florece el amor. Sin duda, acuerdo con eso y por supuesto lo que usted dijo en su momento, esto no significa que nosotros nos pidamos ser reconocidos, tener nuestros derechos. Nos corresponde no queremos ser ciudadanos de segunda, queremos tener los derechos de todos. ¿Vos tuviste una vida feliz después de tomar esta decisión? Sí, totalmente. ¿Pudiste enseguida conocer a tu novia? No sé si te demoraste mucho en generar nuevos afectos. Sí, yo formé mi familia, llevo más de 30 años casado, tengo 2 hijas hermosas, he podido desarrollar mi vida y diría una cosa más. Muchas veces estas circunstancias tan terribles que nos toca vivir también son una fortaleza. Porque muchas veces en la abundancia no se encuentran las satisfacciones. Entonces, haber pasado por estas situaciones tan dolorosas también dan un plus. Que genera el temple, lo que se llama el temple. Y que dan la posibilidad de disfrutar más intensamente algunas cosas de la vida. ¿Vos has podido transmitir estos valores a tus hijas? Espero que sí. Intentamos. ¿Vos crees, última pregunta, vos deduzco que sos católico practicante, sí. ¿Vos crees que la religión católica te ha ayudado mucho en este tema o no tiene nada que ver? No, en nuestro caso totalmente. Absolutamente. La fe es un elemento clave en nuestra salida. Si no tuviéramos el sentido de trascendencia, si no supiéramos que hay un espíritu que nos acompaña, todo sería mucho más difícil. Sería casi imposible soportar un dolor así. Yo no lo imagino de otro modo. Porque además recuerde que a mi padre lo matan en la salida de la iglesia. Claro. Con todo lo que simboliza. Él era un gran cristiano. Claro. Y nosotros intentamos honrarlo de ese modo. Bueno, Pablo, yo creo que lo están honrando al Ojalá. contar estas experiencias y fundamentalmente estas grandes lecciones de vida que han hecho que yo te invite a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por haber venido. A usted, muy amable.